Bueno, fundamentalmente es una cuestión de percepción, porque la herramienta, digamos, sigue siendo básicamente la misma. Lo que ocurre es que Internet inicialmente establecía un tipo de conversación horizontal que rompía la verticalidad de la comunicación de los medios clásicos y por tanto eso tenía un potencial democrático indudable. Entre medio lo que ha ocurrido es que hemos visto las primaveras árabes, el resultado final de las primaveras árabes, que no ha sido en absoluto democratizador. Tuvimos el escándalo Cambridge Analytica. Ahora mismo tú pronuncias la expresión en redes sociales y lo que a todo el mundo le viene a la cabeza es desinformación, fake news, desorientación, etc., ¿no? Entonces mi propuesta sería un poco de serenidad, mantengamos el principio de que gracias a las redes sociales el espacio de conversación pública se ha horizontalizado, pero tratemos de limitar algunos de sus riesgos. Hay una obsesión en plantear esto como un combate humanos-máquinas, cuando las máquinas nos van a superar a los humanos y vamos a ser capaces de resistir. Es una manera muy antropocéntrica de pensar, que no se comparece con el hecho de que realmente lo que está habiendo es un combate de humanos que usan estas máquinas contra otros humanos que usan estas mismas máquinas. Aquí, si algo no va a superar, no va a ser la máquina, no va a ser la inteligencia artificial, sino un chino usándola mejor que nosotros. Esa es la idea fundamental que quería decir. Bueno, cuando hablamos de digitalización de la sociedad, o de transformación digital de la sociedad, nos estamos refiriendo a un proceso que no es algo dirigido por el Estado, liderado por el Estado o por los Estados, sino que tiene que ver con la inclusión y la implicación de toda la sociedad. Muchas veces, cuando se inicia una transformación y se tiene una mentalidad tan dirigista, el resultado es muy escaso porque no hay participación, inclusión, debate en la transformación. Lo que se tiene que transformar no es el Estado, sino que es la sociedad. Y para que se transforme la sociedad es fundamental abrir debates, abrir conversaciones sobre el tema y, sobre todo, pensar que nadie puede ser excluido como cuestión de principio. Y esta tecnología genera ciertas brechas de tipo generacional, brechas campo-ciudad, brechas en cuanto a la competencia tecnológica, y no tendremos una sociedad equilibrada en torno a la tecnología de la inteligencia artificial mientras no hayamos superado esas brechas. La tecnología, precisamente porque nos libera de trabajo, porque es autónoma, porque tiene una lógica propia, incluso porque en buena medida desconocemos, es una caja negra para nosotros, nadie de nosotros sabe cómo funciona un coche o un ordenador y no le hace falta para utilizarlo, tiene un componente, eso que podríamos llamar mágico. Además, encima, esta tecnología, la tecnología del machine learning, de la inteligencia artificial, este conjunto de tecnologías, no son tecnologías estrictamente programables, sino que son tecnologías que entran en eso que se ha llamado la era de la postprogramación, es decir, tecnologías que tienen un cierto tipo de vida propia. Nosotros podemos hacer un diseño de la tecnología, pero cómo se desarrollará la tecnología en su interacción con los distintos agentes que intervienen en la sociedad, eso en buena medida nos es desconocido. Eso es lo que le da a esto un cierto aura de imprevisibilidad o un cierto carácter mágico, ¿no? Bueno, yo creo que no hay nadie que sea nativo digital, de mismo modo que no hay nadie que hable una lengua desde el seno materno. Todos aprendemos, lo que ocurre es que hay un distinto tipo de destreza, una mayor facilidad en un entorno ya digitalizado para la gente más joven y para la gente mayor. Pero yo defiendo que si aceptamos la terminología de que hay nativos digitales y no migrantes digitales, yo defiendo que los que hemos llegado tarde a esto tenemos una cierta ventaja, y es que sabemos de lo que nos hemos librado. Es como alguien que haya conocido el trabajo rudo físico previo a la industrialización o previo a las lavadoras. Cada vez que pone una lavadora sabe de lo que se está librando, que su madre o su abuela, generalmente mujeres, para ellas supuso un trabajo realmente penoso, ¿no? Creo que hay que pasar por ciertos procesos de aprendizaje de los que luego las máquinas nos van a liberar. Seguramente hace años que no hacemos una raíz cuadrada, casi ni sumamos ni restamos. Con las
calculadoras que tenemos, pero es necesario haber pasado por ahí para saber cuál es el sentido de esa operación. Aunque la máquina lo haga, de saber qué sentido tiene esa operación no nos va a librar una máquina. Bueno, deberían entender que si la responsabilidad de nuestros datos recae única y exclusivamente en las espaldas de las personas, va a haber mucha gente, incluidos ellos mismos, que no van a ser capaces de soportar eso, entre otras cosas porque uno no sabe exactamente a qué está dando consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento informado, no sabe exactamente el uso que se va a hacer de eso, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo para consentir los cookies o cuando firmamos un tipo de acuerdo en relación con nuestros datos, ¿no? Por tanto, me parece que la verdadera batalla consiste en generar auditores de confianza, agencias que sean capaces de establecer una cierta mediación, que no nos obligue a los individuos a cargar con todo el peso de la gestión de nuestros datos. Y además hay otro aspecto especialmente interesante en este tipo de tecnología de datos, que tiene que ver con el hecho de que el nivel de exposición que yo individualmente considero tolerable, precisamente porque hay muchos datos que se pueden deducir por individuos parecidos a mí, condiciona el tipo de exposición de otras personas similares a mí sin que ellas hayan dado su consentimiento. Hay muchos datos relativos a la propia constitución biológica o al nivel de vida que pueden ser, a partir de los cuales se podrían deducir datos de otras personas. Con lo cual esto al final nos va a ocurrir con el tema de los datos algo parecido a lo que nos ocurrió con el cambio climático y con la cuestión ecológica. La cuestión ecológica se gestionó al principio como un bien monetizable. Tanto contaminas, tanto pagas. Incentivos para que eso no se hiciera. ¿El resultado cuál es? Malísimo. Hemos avanzado muy poco o insuficientemente. O hay acuerdos colectivos, globales, agencias que medien entre los individuos y esas grandes corporaciones, o no tendremos una verdadera soberanía sobre nuestros datos. No existe una soberanía individual sobre los datos, sino más bien una soberanía colectiva sobre ellos. Seguramente porque los más jóvenes están más habituados a vivir en un mundo desintermediado, sin mediaciones institucionales de diverso tipo, ¿no? Los que ya somos un poco mayores, tampoco mucho, no exageremos, estamos acostumbrados, hemos vivido un mundo con partidos, con iglesias, con sindicatos, con periódicos, es decir, con instituciones que mediaban, que reducían la complejidad. La gente más joven más bien tiene una concepción individualista en el sentido de que cree que no necesita, por ejemplo, los médicos, que no son necesarios, porque miro en Google y ya sé, yo simplemente voy al médico para que me recete lo que yo ya sé que me conviene, ¿no? O nos ha pasado al mundo de la docencia, a los profesores. Los profesores ya no podemos limitarnos a suministrar información, porque la información la da Google, con lo cual nuestra tarea se ha visto condicionada en un sentido completamente distinto, ¿no? Pero la gente joven más bien tiene esa relación más inmediata con el conocimiento, con la salud, con las reivindicaciones políticas, con los derechos laborales, lo cual esconde también, no nos engañemos, un elemento de desorientación, una posibilidad de manipulación, distinta de la manipulación a la que nos podíamos acostumbrar los que vivimos en un mundo con más mediaciones, ¿no? Pero manipulación a fin de cuentas, ¿no? Sí, seguramente esa idea le resulte más seductora, precisamente porque no pienso en nuestro país, ¿no? Concretamente la existencia de un parlamento la dan ya como algo hecho, ¿no? Mientras que para otra generación la existencia de un parlamento democrático ha sido el resultado de una conquista, incluso lo hemos visto invadido por los golpistas, ¿no? Mientras que para esa generación el Parlamento más bien parece una institución inútil, superflua, y a veces en ocasiones da esa apariencia en un tipo de configuración de la arquitectura institucional en el que el Parlamento, concretamente el Parlamento, es bastante débil. Sin duda, y de hecho ya hay una batalla en este sentido, ¿no? Lo que ocurre es que
me da la impresión de que hemos pasado de un momento social en el cual la solución de todo y del mundo de la educación pasaba por introducir tecnología en las aulas, dentro de esta histeria digital de la que yo hablo en el libro, a un momento en el cual parece que la solución a todos nuestros problemas es sacar a la tecnología. Entonces, yo también creo que en esto debemos tener un poco de calma y sobre todo no generar la idea en el subconsciente de las personas y de la gente joven de que la tecnología es algo perverso de por sí, algo prohibido, con lo cual puede tener el encanto precisamente de lo prohibido. La tecnología hay que aprender a usarla y la tecnología tiene que ser una materia de educación, como tiene que ser el dinero, como tiene que ser el sexo, como tiene que ser la ciudadanía democrática, ¿no? La actual tecnología de la analítica predictiva y en general toda la tecnología de la inteligencia artificial se alimenta de datos. Los datos son datos producidos ex ante en el pasado y la analítica predictiva todavía está demasiado anclada en un sesgo según el cual nuestro comportamiento futuro va a estar en estricta continuidad o en excesiva continuidad con nuestro comportamiento pasado. Todos tenemos la experiencia de que las recomendaciones que nos llegan tienen que ver con que alguna vez compramos una cosa de ese estilo. Por cierto, si me llega una recomendación de comprar un coche un mes después de haberlo comprado, es evidente que no lo voy a comprar. O sea, tampoco estas tecnologías están todavía suficientemente sofisticadas, ¿no? Entonces, siendo verdad que los humanos somos muy rutinarios, que generalmente somos bastante conservadores, que no producimos tantas cosas nuevas, no somos tan creativos como nos gustaría o creemos o aseguramos, siendo eso verdad, deberíamos configurar la tecnología de tal manera que no predeterminara absolutamente nuestro futuro, que dejara abiertos espacios de indeterminación, que fuera algo más abierto a lo imprevisible. Y creo que esa es una asignatura que la tecnología artificial, la inteligencia artificial, tiene que desarrollar sabiendo o siendo conscientes de que es un asunto difícil porque es una cuestión de principio. No va a haber datos de nuestro futuro. Va a ser muy difícil que la tecnología de la inteligencia artificial tenga esa dimensión creativa y esa dimensión anticipativa que no resulte de una extrapolación de los datos del presente y del pasado. Fundamentalmente, tener una visión equilibrada de lo que significa la inteligencia artificial. No dejarse seducir por la idea de que esto va a ser más creativo de lo que es creativo en un sentido bastante impropio y bastante limitado, ni tampoco pensar que esta tecnología va a ser exactamente lo contrario, va a ser algo que va a anular nuestras capacidades creativas. Hay una frase de Norbert Wiener, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que yo repito mucho porque creo que es la clave de la cuestión, cuando dice: el futuro no va a ser seres humanos tumbados en una hamaca servidos por robots esclavos, sino más bien una lucha cada vez más exigente por afrontar los límites de nuestra inteligencia. Realmente esta tecnología es un desafío a nuestra inteligencia, a nuestra creatividad. No es una anulación de nuestra creatividad, sino un desafío. Es decir, algo que nos va a obligar, por ejemplo, a reconocer que muy buena parte de las cosas que hacemos son poco creativas y a configurar un ecosistema humanos-máquinas que nos permita poner el foco y la dedicación en cosas que tienen más valor. Quizá esa transición no será fácil, pero quizá reducir el peso de tareas penosas, repetitivas, poco creativas y centrarnos, sobre todo ahora que los más afectados por esto no van a ser tanto los trabajos manuales como los trabajos de cuello blanco, digamos, ¿no? De periodistas, profesores, escritores, etc. Hacer un esfuerzo de ser realmente creativos, ¿no? Y no dejarse seducir porque esto nos va a resolver la vida, porque no, nos va a resolver ciertas partes penosas o repetitivas de la vida, pero no el núcleo interesante de la vida.